de los sistemas biológicos más complejos y misteriosos que conocemos después del cerebro. Es tan sofisticado que la mayoría de nosotros no sabemos exactamente cómo funciona y mucho menos cómo cuidarlo. Por ejemplo, uno de los más grandes misterios es ¿por qué hay personas que han estado ampliamente expuestas al virus del COVID y no se han enfermado? Por ejemplo, familiares, amigos de personas que estaban infectadas, que incluso convivían en la misma casa y a ellos no le dio ningún síntoma. ¿Qué tan poderosa puede ser la inmunidad natural y cómo puedes hacer para fortalecer esas defensas naturales? ¿Sabías que hay personas que nunca tuvieron contacto con el virus del COVID? Que ni siquiera se expusieron a personas enfermas, pero que aún así tienen inmunidad contra este virus. Y te digo más, inclusive estas personas ya tenían inmunidad contra este coronavirus antes de que él exista, antes de que ocurra la pandemia. ¿Cómo esto puede ser posible? Hola a todos, soy el Dr. Beller y hoy te quiero revelar estos misterios. Y si sos o conoces alguna de estas personas especiales, hoy vas a entender las maravillas de su sistema inmunológico. Y te digo más, te voy a contar una gran verdad de la medicina que hasta hoy es muy poco entendida. Vos podés ser inmune a todo tipo de infecciones, ya sea por virus, bacterias, parásitos, incluso contra aquellos que aún no existen. Tu sistema inmunológico es tan sorprendente que tiene la capacidad de reaccionar contra el patógeno de la peste negra, contra el coronavirus e inclusive contra algún supervirus mortal que podría surgir dentro de 100 años en Marte. Esto es real. Pero antes de contarte estas increíbles maravillas de nuestro sistema inmunológico, aclaremos el primer punto. ¿Cómo puede ser que existan personas que se expusieron al virus o que incluso fueron contacto estrecho de personas infectadas, pero nunca se enfermaron, nunca tuvieron síntomas? Incluso se hicieron la PCR, el hisopado, más de una vez durante el aislamiento y le dio negativo todas las veces. Y acá no me estoy refiriendo a las personas vacunadas. No, me estoy refiriendo a personas realmente vírgenes de inmunidad o de contacto previo con el SARS-CoV-2. Bueno, esto tiene muchas formas de explicar y si vos sos alguna de estas personas o te encuadrás en alguno de estos ejemplos, por favor, contanos en los comentarios tu experiencia. Dentro de las posibles explicaciones, puede ser que seas parte de un pequeño porcentaje de personas que simplemente tuvieron suerte, como ganar la lotería. Imagínate, esto es como cruzar una avenida muy transitada con los ojos vendados y que justo pases corriendo entre los autos sin que te choquen. Esto es poco probable que ocurra, pero es posible. Otra explicación es que tuviste contacto con una persona enferma, te infectaste, pero no desarrollaste síntomas o los síntomas fueron muy leves. Un pequeño goteo nasal, un poco de malestar en la garganta. Síntomas que ni siquiera sabemos si son o no atribuidos a la infección por coronavirus. En estos casos, puede ser que haya ocurrido que la carga viral fue baja o te infectaste con alguna variante que sea muy leve y el test de PCR te dio negativo por estos motivos o porque te lo hiciste de manera muy temprana durante la infección. Por ejemplo, el primer día que tuviste contacto con el enfermo. En este último caso, el virus te infectó. Pero por otro lado, puede ser que realmente seas especial, que tengas rasgos genéticos diferentes a las demás personas y vos seas más resistente al COVID. Y el virus no sea realmente capaz de causarte enfermedad. Y a estos individuos se los llama resistentes naturales o personas con superinmunidad, como te voy a contar a continuación. Con respecto a la superinmunidad, esto quiere decir que tuviste contacto con un enfermo, el virus infectó algunas de tus células, pero fue destruido por tu sistema inmunológico en etapas muy tempranas de la infección. En este caso, el virus fue destruido mucho antes de que pueda causar algún tipo de síntomas, de que pueda enfermarte o incluso de que pueda aparecer en los hisopados en el test de PCR. Y esto puede ocurrir incluso aunque no hayas conocido previamente, o sea, aunque no hayas tenido contacto previamente con el virus. Es como si tus células de defensa, tu sistema inmunológico, estuviese preparado previamente para combatir la infección, incluso sin haber tenido contacto nunca con este virus. Ya te explico por qué ocurre esto.
Con respecto a la resistencia natural, en este caso, lo que ocurre es que el virus ni siquiera es capaz de infectar, de entrar a tus células. En este caso, sos resistente naturalmente a la infección. Estas maravillas y misterios inmunológicos no son solamente del COVID-19, ya que existen documentos, reportes científicos de personas que son naturalmente inmunes o superinmunes a la malaria, al virus del VIH, al virus de la hepatitis C, incluso a la tuberculosis. ¿Cuál sería la explicación de todo esto? ¿Qué les hace tan especial a estas personas? ¿Será algo que comen? Ya te lo voy a contar. Bueno, en el caso de la COVID-19, pueden ser que estas personas ya hayan tenido algún contacto con un virus que es similar. No es el virus que causa la COVID-19, pero sí un virus que se parece un poco a él. Por ejemplo, la persona fue expuesta previamente, incluso antes de la pandemia de COVID-19, a otros tipos de coronavirus. Y me refiero a los coronavirus endémicos, aquellos que causan el resfriado común. 20 a 30% de los casos de resfriado común ocurren por coronavirus diferentes al virus de la COVID-19. En estas personas, su sistema inmune aprendió a fabricar anticuerpos y también inmunidad mediada por células, las famosas células de memoria, que protegen de manera cruzada también al virus de la COVID-19. Incluso algunas personas después de resfriarse pueden desarrollar inmunidad cruzada contra cualquier cepa del coronavirus, inclusive contra algunas que ni siquiera existen aún. A esto se lo llama infecciones abortadas. Es decir, la persona se infecta alguna de sus células, pero el virus se destruye tan rápidamente que no da tiempo ni siquiera para dar síntomas. Lo que significa que el virus intentó entrar en nuestro organismo, hizo una excursión por nuestro cuerpo, pero no pudo permanecer en él. Y ya se está estudiando la sangre de estas personas superinmunes contra el COVID para poder desarrollar sueros, diferentes tratamientos, incluso esta es la clave para poder fabricar vacunas universales, ya que la sangre de estas personas puede neutralizar a todas las variantes y todas las cepas del coronavirus. Esto suena difícil de entender, sobre todo aquello de que son inmunes contra cepas que ni siquiera existen aún, pero dentro de poco te lo voy a explicar.